Bien, amigos, seguimos en Redes y Poder. Como les comenté al principio, el 10 de abril el Perú votó por dos opciones: Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, y eran casi 60% para que vayamos en una dirección. Sorprendentemente, estamos ahora con Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, y resulta que la izquierda ha tomado un protagonismo inusitado y sorprendente para muchos. ¿Cuál es el papel de la izquierda en esta campaña? Para conversar de esto, de cuál es su percepción y lo que pasa con esto y cómo será el día lunes, está con nosotros Víctor Andrés Ponce, el analista político. Víctor Andrés, te dejo la pregunta. ¿Cómo se está comportando la izquierda y es quizá la gran triunfadora de esta segunda vuelta también? Bueno, no se puede decir algo en esos términos, pero sí se puede decir que la izquierda también gana, ¿no? Y la prueba de ello es que luego de la primera vuelta, la mayoría de observadores, la mayoría de la gente señalaba que habían ganado dos propuestas pro mercado, dos propuestas que buscaban mantener las líneas generales de la economía, de la institucionalidad, y que habían votado contra el programa del Frente Amplio. Bueno, lo que ha sucedido en esta campaña es realmente alucinante, ¿no? Tanto Keiko Fujimori como PPK se han esforzado por demostrar quién está más a la izquierda. Se han envuelto en las banderas populistas de la izquierda, ¿no? Y prácticamente un escenario de centro-derecha, de mayoría de un voto conservador... Que estaba definido el 10 de abril con claridad. Claro, ¿no? ¿Ha sido mal interpretado? No, se ha corrido por la voluntad de los dos actores principales de la segunda vuelta hacia un escenario de centro-izquierda. Mira, quizá... digamos, si somos justos con el análisis, quizá esto tenga mucho que ver con la estrategia del fujimorismo de liderar una candidatura de abajo hacia arriba, una candidatura de humor anti-establishment para robarle banderas a la izquierda, a veces de aparecer con el Estado empresario con Petroperú, a veces para aparecer en el tema del gas. Bueno, y de calificar a la candidatura de PPK como candidatura de los ricos. Pero cuando PPK no es capaz de enfrentar este escenario que le plantea el fujimorismo, PPK asume prácticamente todas las banderas del antifujimorismo. Es cuando PPK asume las banderas del antifujimorismo en que aparece la izquierda con todas sus estrategias. Y si tú te das cuenta, PPK se ha vuelto una especie de Humala reciclado. ¿Por qué? Está hablando de narcoestado, lo habló Humala el 2011, está hablando de gobierno de la corrupción, lo dijo Humala el 2011, del gobierno de la violación de derechos humanos, lo dijo Humala. Es decir, toda la campaña de la segunda vuelta, sobre todo el tramo final de la campaña, es el discurso de Ollanta Humala el 2011, ¿no? Claro, tú recuerdas a Ollanta Humala subido con su polo blanco en sus mítines finales y toda su prédica era exactamente como te has dicho. No, sí, o sea, eso, digamos, es incuestionable lo que pasa. Ahora, pero ¿por qué Pedro Pablo ha tenido que optar por ese mensaje? ¿Por qué no hizo lo que algunos creíamos que tendría que hacer o que haber hecho también, que era privilegiar su experiencia, su cero vinculación con temas de carácter legal, ¿no es cierto? O sea, cero corrupción. ¿Y por qué entonces en esa perspectiva Pedro Pablo no planteó una campaña diferente? ¿Por qué tuvo que, si ya tenía con él el voto antifujimorista, por qué tenía que, y tiene, y sigue más bien, en esa dirección? Mira, ¿es un error o no? Si PPK no tiene seguro la victoria el día de hoy, es solo por sus errores, ¿ya? Mira, esta era la elección que PPK prácticamente la tenía, digamos, organizada. Mira, recuerda, al día siguiente de la primera vuelta, PPK tenía un empate técnico. Sin moverse, decir, sin moverse. No había movido un pelo. No, perdóname, pero quiero ir un poco más atrás. Sí. Estaba Acuña, claro, estaba Guzmán, estaba Barnechea, apareció Mendoza. Y por el terror a Mendoza, finalmente Pedro Pablo, que había perdido totalmente el equilibrio en la campaña de la primera vuelta, estaba con 6%, por la salida de los otros, pega una trepada, se le aparece la Virgen y logra subir finalmente, se le ayuda a Pedro Pablo con los votos del fujimorismo, que mucha gente dice, no voy a votar por Fujimori para votar por PPK, para justamente el voto responsable, y Pedro Pablo pasa a la segunda vuelta. En la segunda vuelta, Pedro Pablo con 21%... 20 puntos de diferencia.
Y a la semana tenía 40. Y estaba claro, encima de Keiko, no, inclusive. claro, no había hecho nada. campaña, tenía un empate técnico. Entonces, ¿qué pasa? Si PPK interpretaba correctamente el apoyo de la gente y más o menos señalaba lo siguiente, ¿no? En el Perú la polarización fujimorismo-antifujimorismo ha envenenado la política en estos 15 años de democracia. Si tú miras el por qué en el Perú no ha surgido un nuevo sistema de partidos, por qué las instituciones no se consolidan, mucho tiene que ver con esa polarización fujimorismo-antifujimorismo. El 2011 elegimos a un antifujimorista, Ollanta-Humala, la quinta esencia del antifujimorismo. El 2016 podríamos elegir a una candidata fujimorista. Si PPK decía más o menos lo siguiente, ¿no? Yo soy el candidato que va a superar esta polarización. Yo soy el candidato de la convergencia, del pacto. Soy el candidato que quiere cerrar esta herida que no hemos cerrado en 15 años de democracia, porque soy un hombre de edad, un hombre de experiencia. Puedo hacerlo. Déjenme cerrar las heridas del Perú y por favor, señora Keiko, usted fujimorista, deme esta oportunidad y usted va a ser seguramente, va a tener amplias posibilidades el 2021, porque yo voy a cerrar las heridas. Oye, maestro, te aseguro que ese 50-60%. Claro, ese es el, no sé si tanto, ¿no? Pero digamos, estaría con un escenario electoral a su favor. O el día de hoy no lo está, todos lo sabemos, según las últimas encuestas registradas y según las encuestas que no se pueden publicar. PPK no está en la ruta de la victoria, ¿no? Pero, digamos, él ha perdido ese elección. Si él pierde la elección, será solo por estos errores. Pero además, el gran problema que surge aquí es, imaginémonos que PPK gane la elección. La gran pregunta es, ¿cómo se va a organizar la gobernabilidad? Porque, digamos, tú cuando en la segunda vuelta votas, decides al candidato, al jefe de Estado, no solamente estás eligiendo al jefe de Estado, sino estás sancionando un sistema de gobernabilidad. Claro, por supuesto. ¿No? Y la pregunta es, ¿cómo PPK va a organizar la gobernabilidad con esta guerra de fin de mundo que ha habido, ¿no? Esta es una guerra del fin del mundo, ¿no? Es decir, donde PPK aparece hablando de que se viene el narcoestado. Y le dice a la candidata que es una casi narcotraficante. No, sí, es una cosa... Hoy día lo que hemos escuchado hace un minuto, votar el domingo por la otra opción, es irnos al infierno. Es una situación delirante. Ahora, Keiko también tiene su responsabilidad en la polarización. Claro, ella, digamos, desarrolla este escenario de centro-izquierda, quiere liderar el sentimiento anti-establishment, le dice a él que él es el candidato de los ricos, de los empresarios. Digamos, ahí Keiko desarrolla un clima de confrontación, pero finalmente es lo que sucede en las democracias occidentales. Centro-izquierda, centro-derecha. Ella hace un giro, una guerra de movimientos que desubica a PPK. Ante eso, PPK lucha por construir otro escenario frente a este escenario de centro-izquierda que empieza a imponerse y, digamos, prácticamente termina entregándose a todo el libreto antifujimorista del 2011 de Ollanta-Humala, ¿no? Ahora, te hago la pregunta que surge en las redes sociales, me la han hecho varias personas, me han dicho que te la formule, ¿no? Tiene que ver con esta situación de esta acumulación de liderazgos o de personalidades que van llegando donde Pedro Pablo Kuczynski, a propósito de una nota que ha publicado esta tarde en Lampadia en su portal, que dice lo siguiente, es muy chiquita, dice: radicales optan por flexibilidad de PPK, plataforma interinstitucional Celendina, PIC, abre sus cartas y señala que Pedro Pablo es su mejor opción porque va a poder, digamos, trabajar con más libertad, entre comillas. Esta situación de Pedro Pablo Kuczynski, de tantos liderazgos que ha juntado ahí, ¿lo hacen más fuerte para gobernar a partir del lunes si gana la presidencia? No. ¿O en realidad ahí se le ha escapado de las manos? Y como dicen algunos, ahí viene la pregunta. Pedro Pablo hoy día es una candidatura que tiene los visos de peligrosidad. Caramba, me preguntan, ¿es igual, caramba, que la de Verónica Mendoza? ¿A tal extremo apoyar o eso es una exageración? No, yo lo que creo es que PPK ha sido secuestrado por circunstancias que él no controla, porque él, como un hombre, digamos, con sabiduría, con la sabiduría que los años y la experiencia te acumulan, digamos, y yo estoy casi seguro que él entiende que la única posibilidad de gobernabilidad de un eventual gobierno suyo pasa por una alianza con el fujimorismo, ¿no? Es decir, pensar, digamos,
en el caso de Verónica Mendoza, en el caso de Gregorio Santos, en el caso del radicalismo antiminero. En realidad, mira, volviendo a la izquierda, ¿por qué la izquierda quiere que gane PPK? ¿Por qué? Porque el fujimorismo es la némesis de la izquierda. El fin, el final. Digamos, hay un artículo de Tony Zapata muy ilustrativo de la percepción de la izquierda. ¿En el Montonero? En La República, en la que él señala que, digamos, invoca a los militantes de izquierda y le dice, si quieres cavar tu propia tumba, vota en blanco y viciado. ¿Sabes por qué? Mira, al fujimorismo tú le puedes cuestionar muchas cosas, pero lo que sí es cierto es que va a llevar el Estado a los Andes y a las llanuras amazónicas. Va a llevar el Estado, el mercado y la democracia ahí donde no ha llegado en estos 15 años de democracia, ¿no es cierto? Y si el fujimorismo hace eso, ¿no? Digamos, esta sensación que tenemos desde las elecciones del 2006, del 2011, del 2016, en la que sentimos que hay dos modelos o dos países colisionando, se terminan. ¿Por qué? Porque si el fujimorismo llevara la democracia, el Estado y el mercado a los Andes peruanos, estaríamos en condiciones de construir una sociedad, un Estado nacional. Creo que ese es el temor de la izquierda, ¿te das cuenta? O sea, lo que tú dices es que si la izquierda quiere tener juego político, no es con Keiko, sino con Pedro Pablo Kuczynski. Claro. Porque va a ser un gobierno más débil. Porque va a ser un gobierno más débil y porque de alguna manera PPK va a reproducir lo que se llama el piloto automático, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, tú me estás diciendo que la izquierda es una hipócrita y una cínica. No, la izquierda porque lo que me está diciendo es que el apoyo para Pedro Pablo no tiene ninguna razón de ser por el tema de la democracia, ni el autoritarismo, sino porque es su propia conveniencia, su supervivencia. No, pero está sobreentendido, eso está en todo el discurso de la izquierda. Lo que pasa es que los amigos fujimoristas, tú sabes que estamos entre periodistas, el día de hoy tener una opinión diferente a la mayoría mediática inmediatamente te coloca en la... Supuestamente, o sea, nos hace a ti y a mí fujimoristas. Claro, como la mayoría mediática optó por hacer campaña política antes que periodismo, tener una opinión contraria, disonante, ya te coloca en el lado fujimorista, ¿no? Entonces lo que te quiero decir es que el problema es que los fujimoristas no están explotando correctamente esta relación entre la izquierda y PPK. Y en realidad lo que la izquierda quiere es preparar el triunfo de Verónica Mendoza o de Gregorio Santos el 2021. Claro. Y eso el camino es Pedro Pablo Kuczynski. Y claro, mira, la izquierda y los comunistas en general siempre han desarrollado una estrategia de frente único. Digamos, pero ellos hablan del frente único contra el fascismo, contra los autoritarismos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que quieren hacer aquí. Mira, y tan así es, porque me acabo de conectar con el tema que dice Verónica Mendoza, ¿no? Nosotros votamos por PPK, pero al día siguiente, el 6 de junio, es tu problema, hermanito. Claro, yo me retiro ya. Así es. Y soy oposición, entonces... Un gobierno frágil de PPK que no resuelve el problema del Estado con las regiones, con los municipios, que no desarrolla un camino de inclusión, ¿no? Obviamente va a tener muchos flancos y enormes fragilidades que van a ser explotadas por el radicalismo antisistema, ¿no? El problema es que los fujimoristas no están desarrollando ese tipo de discurso, ¿no? Tendrían una enorme oportunidad, sobre todo de dirigirse a las clases medias de Lima, donde hay una enorme batalla por el electorado. El gran problema de PPK en esta campaña es que solo le queda ser antifujimorista y más antifujimorista. Se ha metido en un carril, bueno, que... No tiene cómo poner neutro ni retroceso, tiene que seguir nomás. No, entonces, digamos, ahora veo una voluntad muy poderosa en el antifujimorismo, eso quizás le permita cierto nivel de avance en Lima sobre todo. El fujimorismo ha respondido con Castañeda, una jugada muy inteligente, en el momento preciso, mira, no es como si hubieran sacado una carta. O sea, Castañeda puesta en el tablero es una jugada de ajedrez que le da al fujimorismo algo en Lima. La batalla se está definiendo Castañeda en Lima. Tiene casi 70% de aprobación ciudadana en Lima por su cuestión municipal. Ahora, le moleste a quien le moleste, pero eso es objetivo. Entonces, poner a Castañeda de tu lado, de todas maneras, abona. Digamos, porque la batalla está en Lima, ¿no? Todo indica que en Lima, de alguna manera, se va a romper ese empate técnico que hay entre los dos candidatos
Y los indecisos, que sobre todo están en el sector de EA, Claro. los analistas, los observadores dicen que son los indecisos de izquierda. La gente izquierda hace mucho tiempo ya definió por PPK, ¿no? Entonces los indecisos de los sectores de E van a definir en las próximas horas, ¿no? Y hay una frase de Keiko Fujimori ayer, cuando le preguntan qué opina de la marcha del No a Keiko, ella dice, bueno, ¿no? ¿Cómo me hubiera gustado que esa marcha no sea contra mí, sino que sea por PPK? Y en eso lo que está diciendo es algo bastante sencillo. Ninguno de esos que fue a marchar por el No a Keiko marcharía por Pedro Pablo Kuczynski. bueno, es un mensaje muy fuerte, pero lo que hay que entender también es que el fujimorismo ha sido golpeado, ¿no? El tema de Joaquín Ramírez y el tema de Klimper, digamos, la persistencia de la campaña, ha tenido un efecto en las clases medias, sobre todo en Lima, ¿no es cierto? Pero, y eso, digamos, le ha permitido al antifujimorismo, ya no a PPK, esto ya no... Claro, esto pero ya no es Pablo una- ya no está en la campaña. No, ya no es... Y ya las no es- fuerzas están en pugna, son otras. Sí, sí, digamos, esto ya no es una campaña de PPK. Esto le ha permitido al antifujimorismo conectar con algunos sectores, sobre todo de Lima, el miedo, ¿no? El miedo, el temor. Entonces, en estas horas, las campañas, las contracampañas, las campañas de miedo son decisivas. El problema es que el fujimorismo no está teniendo una contracampaña de miedo, ¿no? Y, digamos, podría hacerlo con mucha justicia, ¿no? El tema siguiente, la izquierda apoya a PPK porque quiere el poder el 2021. Eso es Digamos, obvio. digamos, está Por favor. clarísimo, pero no se lo está diciendo No, a las clases no, medias de están Lima. para mí están perdidos los fujimoristas porque Exactamente. el discurso está orientado a hablar de narcotráfico. ¿Sabes No, qué? claro, están cayendo, fuera de foco. Políticamente están fuera de foco. Si estos errores los cometiera el fujimorismo una semana atrás o una semana y media atrás, sería, no, digamos, las cosas estarían diferentes, ¿no? Entonces, el fujimorismo no está desarrollando su propia campaña del miedo, ¿no? O sea, la figura de Verónica Mendoza en un meeting contra ella y hablando a favor de PPK. Eso era un gol para Keiko, y no la han visto. No la han visto, no lo están explotando. Claro. Están muy, muy ensimismados en la estrategia que han definido hacia el 5 de junio y no están teniendo el reflejo. Claro, la velocidad para mirar el escenario nuevamente. Cómo las cosas... y esto es una guerra de movimiento. Claro, ¿no? esta es una cosa muy interesante. Qué bueno hablar contigo siempre, Víctor Andrés. Gracias por acompañarnos. Bien, amigos, nos vamos. Mañana estamos, como ustedes, en el último día de esta campaña presidencial tan interesante. Algunos dirán que es una campaña para el olvido. Yo creo que es para el recuerdo. Yo creo que hay que sacar lecciones. Ojalá que podamos aprender de todo lo que hemos visto. En realidad, qué bueno sería que podamos apuntar lo que ha ocurrido, porque hay muchas cosas sobre las cuales reflexionar en casa, con los hijos. Yo siempre digo que si para algo sirven estas cosas es para conversar en casa. Gracias por seguirnos. Mañana estamos con ustedes a las 8 en punto de la noche, aquí en ATV+, para una nueva edición de Redes y Poder. Muchas gracias y muy buenas noches.